Hola emprendedora legal, soy Silvia Andrea Acuña Hernández y hoy en Hablemos de Negocios te tengo como invitada a la abogada Karen Eliana Rueda Agredo. Karen es abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia y especializada en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Karen nos va a compartir en este en vivo algunas recomendaciones para que prevengamos demandas laborales y ya la tenemos por acá. Experiencia en el sector privado y en el sector público, es decir, ha trabajado con empresas privadas y también has trabajado con el Estado. Buenas noches, Hola Karen, ¿cómo Andrea, estás? buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por recibir esta invitación para hablarle a todas las emprendedoras de lo que es todo este tema del mundo del derecho laboral. Y bueno, para nosotras es muy sencillo como que ubicarnos y decir, ok, vamos a hablar de derecho laboral porque llevamos más de 10 años desde la universidad, pues, hablando del derecho. Pero para las personas que hasta ahora nosotras vamos a hacer como el primer contacto con este mundo jurídico. Cuando hablamos de derecho laboral, estamos hablando de qué. Bueno, Andrea, antes de empezar con el tema, no quiero darte gracias por compartir este espacio en el cual vamos a compartir, como tú dices, un poquito de nuestro conocimiento a todos estos emprendedores que están interesados en aprender algunos aspectos legales para el adecuado manejo de sus emprendimientos, de sus negocios. Como lo acabas de mencionar, el objetivo de hoy es poder dar claridad sobre algunos conceptos jurídicos relativos a las relaciones laborales. Con relaciones laborales me refiero a todo lo que se pueda originar con respecto al emprendedor como empleador y al trabajador en la ejecución de las labores contratadas. Entonces, el objetivo de hoy es tener claro dos aspectos. ¿Cuáles son? El primero, que el emprendedor debe tener un adecuado manejo de los trabajadores. Este adecuado manejo es lo que nos va a ayudar o a evitar eh, que ocurra cualquier tipo de inconveniente de carácter legal originado con respecto a estas relaciones laborales. Y el segundo, si el emprendedor no está interesado en tener una relación laboral, ¿qué tipo de contrato debe celebrar y qué condiciones debe tener este contrato, pues para que sea válido? Ok, entonces empecemos como de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué es un contrato laboral? Ok. Un contrato laboral es un acuerdo entre las partes, es decir, entre el emprendedor como empleador y el trabajador. El trabajador tiene el acuerdo como persona natural de realizar la prestación personal de un servicio a favor de una persona natural o jurídica, servicio que es remunerado a través de un salario. Como lo acabo de decir, el concepto, surgen muchas veces las preguntas y me dicen, bueno, Karen, yo puedo realizar un contrato de manera escrita o de manera verbal. Como lo acabo de mencionar, en efecto sí, puede ser realizado de manera verbal o escrita. En algunas modalidades del contrato del trabajo está la obligatoriedad de que sea celebrado de manera escrita, pero a manera de recomendación, como abogada, lo que yo les sugiero es que todos los contratos laborales sean realizados de manera escrita para que ambas partes tengan claridad acerca de las condiciones del mismo, la fecha de su celebración, la modalidad, así como el plazo pactado y el salario que se va a recibir, la forma de pago y la fecha en que se va a realizar dicho pago. Ok, o sea que no, sí, o sea, un emprendedor puede tener ya en estos momentos uno o más contratos laborales sin necesidad de que haya firmado un documento con sus empleados. Ya existe Sí, entonces en sí. en efecto sí, Ok, pero lo que les digo es un poco riesgoso porque las condiciones no están plasmadas y pueden que no sean claras para ambas partes.
Entonces, ¿y es necesario contratar un abogado para que un emprendedor pueda hacer su contrato laboral con todos con todos sus empleados? ¿O los emprendedores podrían tener como un contenido mínimo y hacer ellos mismos este documento si están iniciando, por ejemplo, y no tienen Ok. como el presupuesto para pagar un abogado? En efecto, no es necesario tener un abogado o contratar un abogado para la celebración de un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo debe tener como mínimo ciertos aspectos, los cuales voy a nombrar, pues para que los tengamos en cuenta. El nombre y la identificación de las partes. ¿Quiénes son las partes? El empleador y el trabajador. Lugar y fecha de la realización del contrato. Lugar en donde se van a prestar los servicios. La modalidad del contrato o el término de duración. La actividad o la naturaleza del trabajo, así como el salario, el monto del salario, la fecha de pago y la modalidad en la que se va a pagar. En algún Entonces, de vámonos parte por parte para que sea súper claro y para que alguien que nunca ha hecho como un contrato. La identificación sería si el empleador entonces tiene, contrato. si el emprendedor ya tiene como una sociedad montada, se sugiere hacerlo como representante legal, ¿verdad? Sí, señora. Y si no, pues entonces el nombre completo, la cédula o el documento que lo identifica. Como persona natural. Sí, señora. Porque he visto algunos contratos en donde no ponen el nombre completo o no ponen la identificación y eso es como, como si no existiese el contrato o qué riesgo se podría hacer o eso no tiene El ninguna riesgo, importancia. no, el riesgo es que no haya claridad entre quienes está celebrando el contrato y que al momento en que surja alguna controversia podamos evidenciar que de pronto no se pueda en algún momento vincular a una de las partes por ausencia de una identificación adecuada. Ahora, el lugar y la fecha de celebración. En muchos lugares y todavía como que en el momento en el que estamos grabando este video, que es febrero del 2021, se procura que las empresas que puedan realizar teletrabajo, los emprendedores que no necesariamente tengan que desplazarse, trabajen desde casa. Entonces esto ha como que, como que impulsado que se empiezan a trabajar desde la casa, desde diferentes ciudades. Entonces el emprendedor, digamos, está en Bogotá y sus empleados está uno en Medellín, otro en Cali. En este aspecto del lugar y fecha de su celebración, ¿cuál recomendaría si se da un caso de estos en donde emprendedor y sus empleados están en diferentes ciudades que se ponga como lugar de celebración? Bueno, como recomendación, debería ser el lugar de domicilio de pronto de la empresa o también puede ser el domicilio de donde se prestan los servicios. Lo mejor es, y en estos casos que hay teletrabajo y que podemos estar en cualquier lugar del país prestando nuestros servicios, lo más seguro es poner el domicilio del empleador por cuanto este está establecido de manera legal en un solo lugar. Nosotros como trabajadores podemos apagar nuestro computador y movernos hacia cualquier lugar del país en cualquier momento y eso no significa que entonces el contrato deba variar con respecto a nuestra ubicación geográfica. Ok, muchísimas gracias por esa precisión. Y ahora, naturaleza del trabajo. Cuando hablamos de naturaleza del trabajo, ¿a qué hacemos referencia en específico? Bueno, pueden haber muchas situaciones en las que no sabemos si estamos inmersos en una relación laboral o en una relación civil o en una relación comercial. Para determinar la existencia de una relación laboral debemos tener en cuenta tres aspectos que son fundamentales. ¿Cuáles son? El primero es la prestación personal del servicio. ¿Qué significa esto? Que el trabajador debe realizar de manera personal y cumplir la tarea encomendada. El trabajador no puede pretender cumplir lo encomendado a través de terceras personas. Debe ser el trabajador por sí mismo quien realiza la actividad. O sea, como subcontratar, no. Eso ya no es No, contrato. Ok. eso ya no es un contrato de trabajo, pues teniendo en cuenta este aspecto. El segundo elemento es la subordinación o dependencia. ¿Qué significa subordinación o dependencia?
que el trabajador va a realizar sus labores bajo el mando de un superior, siguiendo órdenes. Esto también implica el cumplimiento de un horario de trabajo, y que el empleador lo que va a hacer es, en muchas ocasiones, va a brindar los elementos físicos, técnicos, tecnológicos necesarios para que el trabajador realice las funciones para las cuales fue contratado. O sea que desde que un emprendedor le diga a una persona, necesito que usted esté de 8 a 12 de la mañana haciendo esto y esto y esto, así haya o no documento firmado, ¿se puede decir que hay un contrato laboral? Bueno, en efecto, cumplir un horario laboral sí es subordinación, pero tengamos en cuenta pues que formalmente el horario laboral es de máximo 8 horas. Ok, listo. Ahora, otra era el valor de salario, forma y fechas de pago. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de la clase de los contratos laborales. Bueno, pero nos falta hablar, antes de pasar a la clase de contratos, del tercer elemento que puede configurar una relación laboral, que es el salario. El salario es la contraprestación que se paga al trabajador por la prestación de sus servicios. Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos que he mencionado anteriormente, si al analizar la situación en concreto vemos que concurren estos tres elementos, podemos afirmar que estamos ante una relación de carácter laboral. Ahora bien, en efecto, pues cuando hablamos de contrato de trabajo, existen varias clases de contratos de trabajo. Y eso era lo que me estabas preguntando ahorita, ¿cierto, Andrea? Sí, Ok. sí. Con respecto a las clases del contrato de trabajo que existen, vamos a hablar del primero, que es el contrato de trabajo a término fijo. Esta es la única modalidad de contrato de trabajo que siempre, o sea, escúchenme muy bien, siempre debe constar por escrito. ¿Por qué debe constar por escrito? Este contrato tiene una particularidad, que tiene fecha de inicio y fecha de finalización, pues tiene un término determinado. Este contrato no puede tener un término mayor de duración de 3 años. En esta modalidad, el empleador tiene la capacidad de dar por terminado este contrato de trabajo con una particularidad, y es con la figura del preaviso. ¿Qué es el preaviso? El preaviso es un documento que emite el empleador de manera escrita y que entrega al trabajador con un término no menor a 30 días antes de que se termine el plazo de ejecución del contrato, en el cual le manifiesta que no tiene la voluntad de prorrogar su contrato de trabajo y por ende se da por terminado. Si el emprendedor o el empleador, en este caso, no notifica este preaviso dentro de los 30 días antes, se entiende que el contrato se prorroga automáticamente por un término igual al pactado inicialmente. Tenemos que tener mucho cuidado con este preaviso porque pues realmente si fallamos en este aspecto y no queremos continuar con este trabajador, pues nos vemos inmersos en una prórroga que no deseamos. Ok, entonces aterricémoslo a un ejemplo. Y yo digo, hoy, 18 de febrero del 2021, voy a celebrar un contrato a término fijo con Karen hasta por un año. Entonces, Karen, vamos a firmar este contrato laboral y vamos a trabajar hasta el 18 de febrero del 2022. Ok, Un año. Ahí, hasta ahí vamos bien y sí o sí lo tengo que hacer por escrito porque estamos hablando de un contrato a término fijo, ¿no? Entonces lo haremos exacto. por escrito con todos estos requisitos que nos ha dicho Karen que tenemos que tener. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál sería mi obligación como emprendedora a enero del 2022? Máximo el 18 o el 17 de enero del 2021, digamos, porque ahí ya se va a prorrogar un año más, ¿no? Debemos pasar el preaviso. Ah, no, del 2022, estamos a 2021. Mira, ¿sí ves? Estoy ya todavía en el 2020. A más tardar el 17 de enero del 2022, debemos pasar el preaviso al trabajador manifestando que no queremos prorrogar el contrato de trabajo
y que lo vamos a dar por terminado el día 18 de febrero del 2022. Si le pasamos ese preaviso el 20 de enero del 2022, ya este preaviso no es válido. Ya el contrato se prorrogó de manera automática por un año más. Ok, entonces acá dos precisiones. El preaviso no es como que hubo otro contrato, puede ser una carta súper sencilla, como que con fecha, avisándole a esta persona, identificada tal, que se va a terminar el contrato. Por ejemplo, eh, estamos entonces 17 de enero del 2022, señora Karen, nombre completo, cédula. Por medio de la presente, quiero reiterar que el contrato laboral se terminará el día 18 de febrero del 2022 para nuestro caso. Mi firma y listo. ¿Qué tenemos que hacer? Ese preaviso debe ser firmado por el empleado. Tenemos que darle una copia como o solamente con que nosotros le enviemos eso por correo o certificado por correo electrónico, ya sea como el chulito, pues se entiende que cumplimos con Lo el... ideal, lo ideal cuando estamos de manera presencial, lo ideal es entregarlo de manera física y obviamente que nos firmen el recibido del preaviso para que en una ocasión que Dios no quiera, el trabajador diga, no, yo no recibí ningún preaviso, para que el empleador tenga el soporte de haber recibido ese documento. Ahorita, como estamos pues, en home office y todo es de manera digital, lo que puede hacer es simplemente enviar la comunicación por medio de correo electrónico con una confirmación de recibido y de lectura. Con eso podemos tener el soporte de haber tramitado de manera efectiva el preaviso. Ok, entonces aunque la ley diga que con 30 días, lo ideal es que no se haga el último día hábil, sino que por lo menos unos 40 o inclusive 2 meses antes para que no nos coja la noche y se nos prorrogue. Ahora, para nosotros estos términos son súper sencillos, pero ¿cómo podríamos explicar esta figura jurídica de la manera más sencilla para que cualquier persona pueda entenderla? ¿Qué significa que si yo solo le envié la carta a más tardar el 17 de febrero del 2022 se prorroga nuestro contrato laboral en el ejemplo que estamos haciendo? Lo que significa es que técnicamente no podemos dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo por la finalización del término, sino que ya el trabajador entiende que su contrato va a seguir ejecutándose por un año más. Ok. Se puede presentar la situación en que el empleador diga, no, es que yo no quiero trabajar más con esta persona. Sí puede dar por terminado el contrato de trabajo sin haber cumplido el preaviso, pero tiene que afrontar pues ciertas consecuencias, que es el pago pues de una indemnización. Ok, listo. Y entonces, si nuestro contrato inicial, en nuestro ejemplo, era de un año, pero si el contrato de otra persona es de 2 años, se prorroga, es decir, como que se sigue por otros 2 años más si no se realiza el, Por el el término, sí, preaviso, o 3 años más, porque por 3 años es lo máximo que se puede hacer un contrato a término fijo, ¿verdad? sí señora. Listo. Entonces, esa es la primera clase de contrato que tenemos, de contrato laboral. ¿Existen más? Claro que sí. La segunda clase de contrato laboral que tenemos es el contrato a término indefinido. Como bien lo dice su nombre, es un contrato que tiene fecha de inicio, pero no tiene una fecha de terminación. Este contrato sí puede ser celebrado de manera escrita o verbal. La particularidad de este contrato es que puede ser terminado en cualquier momento, sea porque concurre una justa causa, que pues más adelante vamos a hablar de algunas justas causas que se encuentran taxativamente determinadas en la ley para dar por terminada este contrato, como se puede dar por terminado sin justa causa. Este es el contrato a término indefinido. O sea que si un emprendedor no tiene documentos, no tiene los contratos en los documentos sí o sí y tiene empleados sí o sí, está con sus empleados a término indefinido. Tienen un Esta contrato a pregunta, término definido verbal, ajá, en no efecto, definido, definitivamente definido no va a ser. Así en, ellos en en su mente término fijo quieren, no.
a término fijo. Así en su mente hayan dicho como que no, esta persona solo necesito por 8 meses. Si no realizaron el contrato por escrito, no se entiende que no están a término fijo y ya están en un contrato laboral en término indefinido. Y entonces ya más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de tener un contrato a término indefinido. Así en su mente solo sepan desde el principio que la necesitaba por meses o por semanas. Total. Y entonces, bueno, tenemos estas dos clases de contrato. Bueno, la tercera modalidad es el contrato de obra o labor contratada. Este contrato, bueno, al igual que el indefinido, también puede ser verbal o escrito, pero tiene una particularidad y es que el empleador contrata al trabajador para el desempeño específico de alguna tarea o función. Es decir, este contrato tiene fecha de inicio, pero no tiene una fecha exacta de finalización y no por esto podemos confundirlo con el contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el trabajador culmine la tarea para la cual fue contratado, automáticamente se da por terminado esta modalidad de contrato. Ok, y este contrato de obra o labor contratada, como más o menos, ¿qué ejemplo podríamos poner o en qué casos específicos se recomienda? Bueno, pongamos un ejemplo. De pronto es una empresa que fabrica ropa. Entonces yo voy a contratar a un trabajador para que me cosa 100 jeans o 100 camisas. Específicamente el contrato dice que yo lo necesito a usted para que cosa 100 camisas. Al momento en el cual usted termine de coser esas 100 camisas, su contrato termina. Ok, y acá como que me surge la idea, yo digo como que, bueno, y si yo como emprendedor digo, como empleado digo, listo, entonces nuestro contrato se termina cuando yo haga las 100 camisas, pues entonces me voy a demorar un año haciendo 100 camisas. ¿Cómo podría el emprendedor ahí como un poquito protegerse de un caso como estos? Obviamente, como estamos ante una relación laboral, tenemos el elemento de subordinación. Mm, El trabajador tiene la obligación de seguir los parámetros establecidos por el empleador, de cumplir las metas establecidas, porque de no cumplir, pues entonces estaría ante una sistemática inejecución de sus funciones, porque un trabajador no puede ir, o sea, estamos trabajando con un contrato laboral, estamos cumpliendo un horario, estamos recibiendo un salario, estamos subordinados. Imagínese que un trabajador en 8 horas cosa una camisa. No, ahí vamos a estar inmersos en una justa causa que es una inejecución de las labores del trabajo contratado. Entonces, pues, de esa manera, el empleador puede, pues, exigir al trabajador que ejecute su tarea de manera continuada y, pues, adecuada. o sea, ya sería como que el emprendedor que es el que más sabe definitivamente en su área, el que sabe y dice como que uno se demora tanto tiempo haciendo esto, entonces ya tiene que poner como que metas y con un poquito también de liderazgo llevar a las personas para que se cumpla todo lo requerido. Ok, y entonces esto de obra o labor contratada también sería como en épocas de temporadas, que algunas empresas funcionan con temporadas, entonces en su caso sería como que para diciembre necesitamos, porque es la época en donde se venden regalos, lo que sea, necesitamos esto, y sí o sí para octubre, ok, O sea, es muy necesitaría. específico. Tenemos que ser muy claros en el contrato en determinar para qué función en específico estamos contratando a esa persona. Ok, listo. Y entonces, la mayor diferencia entre obra o labor contratada y término fijo sería que la de término fijo sería por escrito, porque si nosotros decimos como que una, más o menos lo necesito para 3 meses, que tengo proyectado este negocio. En el término fijo, tú no estás pactando de manera específica la actividad a realizar por el parte del trabajador. Tú vas a decir, este contrato dura 1 mes, 2 meses, 3 meses. En el contrato de obra labor, tú no vas a decir, este contrato dura 1 mes, 2 meses, 3 meses. Tú vas a decir, este contrato es para la realización
de esta actividad. No se pacta un plazo de terminación. Ok, entonces es cuando se cumple la condición y la condición sería la labor, la obra. Ujú. Ok, entonces esos son los contratos laborales. Ahí Bueno, no tenemos tenemos un al contrato de último, prestación de servicios. no, falta un último contrato laboral, pero este es como muy chiquitico, que es el contrato como eventual. Este es un contrato laboral que no puede tener una duración mayor a 30 días y se celebra solo como en las ocasiones en las cuales la empresa necesita la ejecución de unas labores que son fuera de su ámbito normal. Un ejemplo de esto es contratar a una persona, digamos, seguimos hablando de la empresa de ropa, pero vamos a contratar a una persona para el mantenimiento de las redes eléctricas. Esto sería un contrato de trabajo ocasional, porque solo es para eso y es para una actividad que nada tiene que ver con el objeto social de la empresa. Acuérdense que tiene un término máximo de duración de 30 días. Ok, ¿y en qué beneficia a un emprendedor saber qué contrato está celebrando con sus empleados? Bueno, pues es que hay que tener claridad en que si nosotros sabemos qué negocio estamos haciendo, qué contrato estamos celebrando, sabemos cómo terminar el mismo, cómo liquidar al trabajador, qué ventajas o desventajas tenemos y qué riesgos podemos correr de no realizar una adecuada práctica de las relaciones laborales y de las consecuencias que tiene cada contrato. Ok. Muchos emprendedores tienen miedo a veces de firmar un contrato porque dicen, pues ahí me estoy poniendo, o sea, como que se sienten demasiado comprometidos. Porque en muchas ocasiones lo único que necesitan es personas para que ejecuten su emprendimiento, pero no tienen la más mínima idea de cuáles son las obligaciones económicas que contrae al momento de celebrar el contrato o al momento de contratar personas de manera verbal. Muchos no los cumplen por desconocimiento, otros saben cuáles son, pero se hacen los loquitos. Y bueno, para todas estas personas que lo saben o no lo saben o tienen miedo de como que formalizar la relación con sus empleados, ¿cuáles serían como los mayores deberes que se generan en los contratos laborales? Ok, bueno, lo principal es el pago del salario. Eso es la obligación como que primero se nos viene a la cabeza y es el pago del salario. Luego de esto, el empleador se obliga para con el trabajador al pago de las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Todo lo que tiene que ver con cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones. Adicional a ello, también tiene que pagar el aporte a salud, a pensión, a riesgos profesionales y a la caja de compensación familiar. Pagando estos aspectos, se podría decir que hay una contratación que está acorde a la ley y que de realizar todo de manera correcta no hay riesgo alguno de que el trabajador pueda requerir de manera judicial al empleador para que cumpla con sus obligaciones. Esto puede sonar como si fuera terriblemente caro, espantosamente espantoso, pero yo he visto casos en donde desafortunadamente muchos emprendedores han tenido que cerrar sus emprendimientos porque sucede algo con alguno de sus empleados y no los tienen con seguridad social, no los tienen de acuerdo con la ley y, y una demanda los tumba, porque una demanda siempre va a salir mucho más caro que estar en la legalidad. O sea, Total. prever es lo ideal y como que adicional, los emprendedores se pueden quitar un montón de dolores de cabeza a futuro si lo hacen desde un principio. Y para las personas que dicen, los emprendedores que puedan estar diciendo, bueno, ¿cómo puedo saber cuánto tengo que pagar de prestaciones sociales? Ahí es cuando se les recomienda trabajar de la mano con contadores públicos o no necesariamente necesita para saber cuánto se le debería pagar a cada uno de sus empleados por prestaciones sociales. Bueno,
A modo de recomendación, las personas que, y me incluyo en esto, si yo fuera emprendedora y empezara a contratar, yo sí requeriría pues el acompañamiento de un contador, porque pues sí, si bien lo podemos hacer nosotros mismos, en algún momento va a llegar una situación que de pronto por falta de orden, por falta de conocimiento, no realicemos de manera acorde. Actualmente tengo un ejemplo para darles de cuánto nos puede llegar a costar un trabajador que sea contratado por el salario mínimo, como para que nosotros tengamos una visión más amplia de mensualmente cuánto dinero nos va a costar un empleado. En este caso, recordemos que el salario mínimo del año 2021 es equivalente a 908.526 pesos. Adicional a esto, tenemos que pagar el auxilio de transporte, que es equivalente a 106.454 pesos. Pagamos el aporte a pensión, ARL, cesantías, digamos que la prima, cesantías, intereses a las cesantías, es como el ahorro mensual que tiene que hacer el empleador para realizar los pagos en las fechas establecidas de estas prestaciones económicas. Pero es lo que tenemos que tener mensualmente para poder cumplir con todas las obligaciones, pues sin problema y en los términos establecidos. Un trabajador que devenga el mínimo implica para el empleador mensualmente un costo de 1.459.461 pesos. Esto el emprendedor lo debe tener Respiren, por muy favor, claro. queridos emprendedores, porque pueden estar diciendo, pero Oh, por por el Dios. amor del universo, sí. Y acá es donde yo digo como que hay que pensar en grande. Yo sé que es como que un reto, em, pero hay que competir en este momento como que los invito a que hay que competir no con precios, o sea, como que tirando pues los productos súper económicos, sino con calidad. Entonces, estos costos de los empleados sí o sí deberían, por eso como que es súper bueno tener el acompañamiento de un contador, porque los costos adicional de los productos también deberían ir todo el tema de impuestos, todo el tema de empleados, a los costos de los productos y de los servicios que ustedes prestan en el mercado. Entonces, la invitación es a que en el mercado se caractericen por ser los mejores en su sector, de la mejor calidad y por el mejor servicio y no necesariamente por el precio. Y en verdad que es más como que una recomendación para que ustedes tengan paz mental en un futuro porque siempre pasa algo acá, Karen. Siempre cuando los emprendedores no se asesoran, por una u otra manera llega la parte legal y les da un sacudón súper fuerte que se hubieran podido prevenir. Total, pensemos en el escenario en el cual contratemos a una persona y no paguemos todo lo que implica las prestaciones sociales ni las afiliaciones que hay que realizar a salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar. Pensemos en que esa persona ya no trabaja para nosotros. El riesgo es inminente, teniendo en cuenta que esta persona puede acudir ante la jurisdicción laboral y ejercer una demanda en contra de la empresa en la cual primero nos vemos inmersos en tener que, eh, ahora sí, contratar un abogado sí o sí para que nos defienda. Eso implica costos. Segundo, pagar lo que dejamos de pagar por el término de la duración del contrato de trabajo, que puede implicar bastante dinero. Y tercero, está la indemnización moratoria. ¿Qué es esto? Es como una especie de castigo, una multa que imponen al empleador por no haber pagado las prestaciones sociales a término y esto equivale a un día de salario del trabajador por cada día de retraso en el pago de estas prestaciones. Entonces, imaginémonos que cada día que pasa nos va sumando y sumando y sumando. Y así como lo decía Andrea ahorita, esto puede acabar con una empresa fácilmente porque pues esto no lo tienen determinado los emprendedores y no alcanzan a dimensionar lo grande que puede llegar a ser y lo riesgoso para su negocio. Y para los emprendedores que no tengan ni siquiera se estén en cámara de comercio, sino que estén como una persona natural, como usted o como yo.
¿también hay implicaciones legales o por el hecho de que no estén en Cámara de Comercio, no tenían una sociedad constituida, están ahí como que pueden, pueden tener algún tipo de defensa ante la ley laboral? No, recuerda que los contratos laborales se pueden celebrar con personas naturales o jurídicas. Si lo celebraste como persona natural, igual debes asumir las consecuencias del no pago de las prestaciones como persona natural y con tu patrimonio. Ok, entonces esto quiere decir que si yo tengo, yo no, una persona, un emprendedor, Anita la emprendedora, tiene carro y casa y tiene 3 empleados contratados a término verbal y pues no les está pagando prestaciones sociales ni nada y a alguno se le accidentó, le pasó algo de camino a hacer, a hacer sus labores del emprendimiento y todo salió, no sé, como en 10 millones, 20 millones, porque tuvieron que operar a Anita, no tenía seguro, bueno, en fin, todo un drama. A Anita le pueden estar embargando su carro o su casa para cubrir estas Total, prestaciones. total. Ella es la que tiene que hacerse responsable de absolutamente todos los gastos que originen, pues, la recuperación de la trabajadora. Y el no pago, pues imagínate todo lo que le acarrea ella como emprendedora, Adicional cuando no a tendría que si tener eso. llevaban años trabajando, entonces todo el tema de las vacaciones, de las cesantías. Prima, todo, 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 todo. Entonces, pues, la recomendación es de verdad que si vamos a tener una relación laboral, lo hagamos de manera correcta y siguiendo todos los lineamientos legales para que evitemos estas situaciones tan malucas, tan incómodas que pueden llegar de verdad a afectar nuestro patrimonio propio como el emprendimiento, porque pues podemos tener una empresa que va muy bien, pero si administrativamente no tenemos un adecuado manejo de los trabajadores, es una bomba de tiempo, es demasiado riesgoso, porque pues estamos hablando de derechos irrenunciables y pues son ampliamente protegidos por la ley. Ok, entonces, si Ana la emprendedora está haciendo hoy en día todo, contesta redes sociales, hace pedidos, los envía todo y dice como que no tengo que contratar a alguien, pero hizo números y no le alcanza para contratar laboralmente a alguien. ¿Existe alguna posibilidad de apoyarse de alguna otra persona sin que necesariamente se pueda realizar un contrato laboral? En efecto, podemos celebrar un contrato determinado como un contrato de prestación de servicios. Este tipo de contrato es de carácter comercial o civil. Es muy diferente al contrato laboral. ¿Por qué? El contrato de prestación de servicios implica que tú celebras un acuerdo con una persona para que realice una actividad o preste un servicio, pero tiene que ser específico. En estos casos no opera el elemento subordinación de manera directa. El contratista tiene total libertad de ejecutar la labor contratada. Pongamos un ejemplo, contraté a una persona para que, mm, el ejemplo de la ropa, me transporte de la fábrica a los almacenes los jeans. Es un contrato en el que él simplemente tiene que llevar los jeans, pero yo no le estoy dando el camión, él no tiene que cumplir un horario de trabajo, él tiene autonomía para ejecutar la entrega de los pantalones. O sea, si contratamos a Pedro para que nos haga el favor y nos transporte los pantalones de Anita, Anita no puede estar en el WhatsApp diciéndole necesito que esté mañana a las 6 de la mañana y luego a las 8 me lleve al banco y a las 10 recoge al niño al jardín y a las 12 vuelve por las camisas, porque En entonces ya efecto, o estaría, sea, sí podemos decir, oiga, necesito que esto esté a tal hora ya, pero no podemos estar impartiendo órdenes y estar encima de la persona porque pues dentro de los términos del contrato ya están las condiciones que debe cumplir. Y si el contratista no las cumple, pues ya estamos inmersos en una responsabilidad civil contractual. Ya no estamos ante una relación laboral, sino meramente contractual. ok, o sea que en un contrato de prestación de servicios, si estamos hablando de trabajos de oficina, no tendría, no podríamos obligar a las personas a que lleguen a la oficina, ni mucho menos a que cumplan un horario. En efecto. Si nosotros empezamos a exigir, no, que aquí es que el horario es de 8 a 5 y si no llega de 8 a 5 entonces hay problema. No, porque ya estamos ejerciendo una subordinación.
La persona debe cumplir con la labor contratada, sea en 1 hora, en 8, en 12, en 24. En ese momento a nosotros ya no nos interesa lo que se demore esa persona, pero esa persona tiene que cumplir. Y pues para que se le pague el contrato, debe pasar una cuenta de cobro en la cual debe acreditar el cumplimiento de la función para la cual fue contratado. Ok. Y entonces, si un emprendedor realiza ya por escrito, entonces el contrato de prestación de servicios, primera pregunta, ¿debe ser por escrito o también puede ser por verbal? Lo ideal es que sea por escrito. O sea, mi recomendación es que todo debe constar por escrito. Ok, listo. Entonces, el emprendedor celebra el contrato de prestación de servicios por escrito, pero empieza a dar órdenes, a decir que necesita que le cumpla el horario, que se vista de tal manera, bueno, en fin. Se ve la subordinación eminente. ¿Cuál sería como el mayor riesgo que podría tener ese emprendedor en este caso? Bueno, en el caso en el que el emprendedor no comprenda lo que implica el contrato de prestación de servicios, se está de verdad arriesgando a que el trabajador acuda ante un juez laboral para que el juez determine la existencia de una verdadera relación laboral, lo cual implica el pago de todas las prestaciones sociales que no ha pagado el emprendedor durante el término de duración del contrato, las afiliaciones y, o sea, todas las obligaciones laborales que no tenía por qué pagar con la celebración del contrato de prestación de servicios. Si se demuestra la concurrencia de los tres elementos de los que hablamos al inicio de esta conversación, vamos a ver que este contrato de prestación de servicios se va a transformar en un contrato laboral y va a tener que pagar todo lo que no pagó durante ese término. O sea que si el emprendedor les llega una notificación, muchos muchos les llega la notificación del juez y hasta que no ven que dicen, Anita, le vamos a embargar el carro, no aparece en el juzgado. Otros, si son un poquito más diligentes, más juiciositos, y sí consiguen el abogado, pero son muchos los que inclusive no consiguen abogados y bueno. Ese es otro riesgo, ¿no? Como que a uno le llegue una notificación de un juzgado y uno se haga loco, esconda o rompa esa notificación como si nunca hubiese existido. Entonces, no vale definitivamente que el emprendedor llegue con el contrato de prestación de servicio firmado, pues en papel y todo y mostrarle al juez y decirle, no, lo siento, yo no tengo que pagar nada porque lo que nosotros celebramos fue este contrato. O sea, es como si la realidad superara lo que está por escrito. En este caso en específico, Total, la idea es que si acudimos ante un estrado judicial por una demanda de contrato realidad, porque pues así se determina, en efecto, sí, el contrato de prestación de servicios nos sirve, pero también la idea es que desvirtuemos lo que el trabajador está afirmando. O sea, si el trabajador prueba los tres elementos, chao, hay una relación laboral, pero la idea es que el emprendedor pueda desvirtuar esos elementos. Entonces, decir, no, vea, él no cumplía horario de trabajo, él llegaba tales días a tal hora, otro día no venía. Sí, hay que demostrar. Ahí ya es la manera de ejercer la defensa jurídica y de la estrategia del abogado que esté realizando la defensa en el caso del emprendedor. ok, listo, perfecto. Entonces, en prestación de servicios no podemos estar encima del colaborador, ya no lo vamos a llamar trabajador, definitivamente es como, o qué otra palabra El podríamos decir contratista, adicional a un el contratista. contratista. Y pues ya no tenemos que pagar prestaciones sociales. ¿Qué tenemos que pagarle al contratista? Honorarios. Se le pagan unos honorarios, los cuales, como les explicaba antes, el contratista a final de mes nos pasa una cuenta de cobro. En muchos casos, como contratante se exige la entrega de un informe en el que nos diga qué fue lo que ejecutó, si cumplió o no cumplió, y con esto se hace el pago de los honorarios. Ok, entonces tenemos que en los contratos laborales tenemos un mínimo legal. Para contrato de prestación de servicio, ¿existe algún monto mínimo como honorarios o eso ya es como que un acuerdo al que llegan las dos partes? Eso es totalmente discrecional.
Y tengamos en cuenta que en los contratos de prestación de servicios, el contratista debe haber acreditado el pago de su seguridad social Entonces, como esto quiere independiente. decir que definitivamente el emprendedor ahí no tiene nada que hacer, pero sí tiene que exigir que su contratista pague su seguridad social. En efecto. Ok, listo. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos contratar a alguien, pero le queremos hacer una prueba? No nos queremos comprometer tanto que a un término fijo ni a un término indefinido. Bueno, eh, en todos los contratos de trabajo, si lo queremos, tenemos que pactar algo que se llama el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Es un término por el cual el trabajador y el empleador tienen la oportunidad de verificar si por parte del empleador, si el trabajador cumple o no con las expectativas, mirar las cualidades, las aptitudes. El trabajador, por su parte, puede verificar si en efecto este trabajo cumple con sus expectativas y con las actividades que quiere realizar. Este periodo de prueba tiene una particularidad y es que siempre debe constar por escrito en el contrato. Si este no consta por escrito, se entiende que no hay un periodo de prueba eh, pues a ejecutar en este contrato. Ok, Esto también tiene un límite, ¿no? El periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses. O sea, el término máximo en el que usted le puede decir a un trabajador, oiga, está en periodo de prueba, es por 2 meses. En contratos a término fijo, digamos que este periodo de prueba no puede ser superior a las 2/4 partes de la duración total del contrato. O sea, no podemos pretender que si un contrato es por 6 meses, 2 meses son de periodo de prueba, no, porque pues esto ya sobrepasa el límite total. Un ejemplo es que el contrato de 6 meses, el periodo máximo de periodo de prueba es de 1 mes, 1,2 meses máximo. Mm, Ahora bien, si el trabajador está en periodo de prueba y nosotros como empleadores durante este término vemos que el trabajador como que no demuestra las aptitudes, las habilidades requeridas, como que no, o sea, vemos que no sirve. En este término nosotros podemos dar por terminado el contrato de trabajo, obviamente teniendo una causal objetiva y es que pues no cumple con los requerimientos necesarios para el trabajo que fue contratado. Entonces en estos casos podemos dar por terminado el contrato de trabajo en este término. ok. Entonces ahí hay otro punto a favor de los contratos por escrito. Porque los que están entonces, los que fueron verbal, pues ya no tienen la oportunidad de que haya ese periodo de prueba. Total, no, si no está por Y, escrito, no. y bueno, entonces nosotros tenemos un de despedir a un empleado. Hay ¿Me consecuencias. repites la pregunta? Se me fue el audio un momentico. ¿Existe algún tipo de consecuencias o de obligaciones al momento de despedir a un empleado? En efecto, claro. Eh, Ahí tenemos que tener en cuenta cuál fue la causal de despido, ¿no? Tenemos que hay causales de despido por justa causa, como la sin justa causa. En los contratos, cuando se termina con justa causa, tenemos que enmarcar esta justa causa en alguna de las que están establecidas en la ley. Mm, Vemos que en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo encontramos un listado de las justas causas, dentro de las cuales podemos encontrar, digamos que, por nombrar algunas, que el trabajador presente certificados falsos para acreditar títulos o para obtener beneficios pues a su favor ante el empleador. Esa es una de las causales. Otra causal que podemos referir en estos asuntos es
Cualquier acto de violencia, agresión, maltrato, indisciplina por parte del trabajador en contra del empleador, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, en el lugar donde presta sus servicios. Asimismo está la causal, asimismo está la causal de que fuera del lugar de trabajo, el empleador igual tenga algún acto de violencia en contra del empleador y de sus familiares, de los vigilantes. Otra causal que podemos encontrar es cualquier acto inmoral, ilegal que realice el trabajador dentro de las instalaciones de la empresa, los daños que sean ocasionados de manera intencional por parte del trabajador a las instalaciones, a los elementos de oficina o que pueda causar peligro a las personas o a los objetos de la empresa. Dentro de dentro de estos artículos de la ley y del Código Sustantivo del Trabajo, encontramos varias causales por las cuales el empleador puede dar por terminada con justa causa el contrato del trabajador. En estos casos, lo que se tiene que pagar simplemente es lo concerniente a las prestaciones sociales sin pagar ninguna indemnización. Ok, entonces en esta Asimismo, invitación no se tiene que comprar el código laboral porque ya todo está en internet. Entonces, sí o sí, a todo emprendedor yo creo que sería conveniente que les recomendáramos mirar artículo, ponen en Google artículo 62 del Código Laboral de Colombia, ¿sí? Y que del mire Código las Sustantivo del Trabajo. causales y las tenga en cuenta, porque también muchos emprendedores desconocen este artículo y llevan meses o años aguantándose la grosería y todo este tipo de actos por parte de sus empleados y no saben que tienen esta herramienta y este apoyo a la ley porque creen que la ley como que todo es deberes, obligaciones, impuestos, prestaciones sociales, pero pues también es como un soporte, ¿no? Ahora, si a un emprendedor le llega un empleado que realice algún tipo de situación que está en el artículo 62, ¿cuál sería como el orden o el camino que se le recomienda al emprendedor para que esa terminación laboral sea como lo más legal posible? O sea, no es como que lo vi borracho, haciendo sus labores a las 8 de la mañana y entonces le digo como que se me larga ya, lo despido, sino que existe como un camino legal, ¿verdad? Total, en las empresas lo que se tiene que hacer es como el inicio de un proceso disciplinario. Pueden llamar al trabajador a descargos, a que rinda una versión libre de la situación que puede originar el malestar, para que teniendo en cuenta que el trabajador tiene la facultad de defenderse y de argumentar qué fue lo que pasó, de esta manera se pueda tomar la decisión de terminar por justa causa el contrato de trabajo o simplemente no terminarlo. Veo que hay una pregunta aquí en el en vivo con respecto a las causales de terminación del contrato de trabajo y la pregunta es que si en los reglamentos internos de trabajo se pueden incluir causales de terminación de contrato con justa causa. Dando respuesta a esta pregunta, me permito manifestar que no se puede realizar en el reglamento interno de trabajo no podemos poner unas causales diferentes a las establecidas en la ley, pues estas causales, como lo dije al inicio, son taxativas. Nosotros no nos podemos inventar más causales de las que ya están establecidas en la ley. Entonces, no vale la pena que en los reglamentos de trabajo pretendamos incluir un listado larguísimo de conductas que consideramos que no son adecuadas, cuando pues tenemos ya las que están reglamentadas y las que están en el Código Sustantivo del Trabajo y que son las válidas, porque pues el papel aguanta todo, pero en el momento de una controversia laboral, si no estamos ajustados a la normatividad, pues estamos bajo un riesgo de que nos declaren un despido sin justa causa. Y se podría hasta decir que, no sé si en el ámbito laboral se de como que se fuese una cláusula abusiva o Son ineficaz cláusulas o como abusivas, si fuese ineficaces. inexistente, esa, una causal adicional a alguna pues que están en, en el artículo 62. Sí, claro, es totalmente ineficaz.
O sea, no tiene validez, es como si no existiese. como si no existiera, en Ok. efecto. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y en la segunda dice, la segunda pregunta que nos hace Julie Marín G es, si hay justa causal, ¿debo sí o sí hacer proceso disciplinario? Sí o sí, pues la idea, no es sí o sí la obligatoriedad de iniciar un proceso disciplinario, pero es lo mejor porque como empleador vas a tener un poco más de soporte y prueba que puedan causar que se enmarque la justa causa que vamos a alegar. Porque nosotros no podemos decir, despido a Andrea porque me faltó al respeto. Bueno, ¿y cuál es la prueba o cuál es tu soporte de que el trabajador incurrió en una falta de respeto o en una agresión física? O sea, todo tenemos que tratar de tenerlo soportado y lo ideal es de verdad tener un procedimiento de carácter disciplinario dentro de la empresa para evitar, primero, despidos injustos y situaciones que puedan ser de verdad no favorables para el trabajador cuando de pronto éste no ha realizado ninguna actividad que vaya en contra de los intereses de la empresa y también como soporte al empleador en el caso en que sí se presente una situación pues atípica. Ok, y cuando estamos hablando de emprendimientos súper chiquitos, un descargo sería que el emprendedor lo llame y le diga como que qué sucedió y de la reunión quede como un escrito en donde los dos firmen o cómo sería la forma en que el emprendedor pudiese tener las pruebas de que se intentó hacer o se hizo el procedimiento disciplinario en un emprendimiento súper, súper chiquito de 3, 4, 5 personas. Pues la idea en este caso es que también concurra una tercera persona que pueda ser como testigo de lo que está pasando, de lo que dicen ambas partes, que se lleve un acta en el que se consigne todo lo que se dice en la reunión para que podamos tener un soporte. Pero sí deben haber mínimo tres personas. Listo, pues. Entonces, bueno, decíamos que no es necesario contratar un abogado para realizar un contrato laboral. Es lo ideal, pero pues si no se tiene el presupuesto, con estas recomendaciones y en internet se puede encontrar muchísimo apoyo, ¿verdad? Total. Ya hablamos de los contratos de prestación de servicio. Ahora, ¿se puede tener un contrato de trabajo y uno de prestación de servicio al mismo tiempo? Karen, se nos fue la invitada, me fui yo. ¿Qué sucedió? Por favor, estamos ¿Estamos en vivo o nos caímos todos? Ah, ok. Vamos a ver qué sucedió. Muchas gracias a todas las personas que han estado hasta este momento. A Julie Marín por sus preguntas. Sí, sale cortada. Bueno, mientras Karen regresa y ya para finalizar, porque ya igual Instagram nos va a cerrar este en vivo, ya se nos va a cumplir la hora. Entonces, gracias. Voy a cerrar por acá y ya en unos minuticos volvemos con Karen y cerramos este en vivo de hoy que trata de cómo prevenir demandas laborales.